Saludos. Yo les continúo bendiciendo. Vamos a seguir hablando un poco de la fe, basado en los videos que he visto de Enuel Hernández y de Robbie Rosado, que llevan, ¿verdad?, una discusión sobre el tema. Acuérdese que cuando hablamos de discusión, las discusiones a veces pueden ser relajadas o pueden ser un poco subidas. Pero la discusión es el debate de diferentes posturas o ideas. Y a veces, pues, dependiendo, ¿verdad?, suelen llevar provecho o no llevar provecho. Muchas de ellas, por lo general, son estériles. Pero seguimos hablando. Yo creo que, ¿verdad?, cuando se va a estudiar la Biblia, uno tiene que vaciarse. Si tú le pides a Dios que te dirija en un estudio bíblico, debes de vaciarte. O sea, cuando digo vaciarte es de sesgos, de posturas, y dejar que el Espíritu Santo te guíe conforme al conocimiento que tú has adquirido de las Escrituras. Ahora, vamos a hablar, ¿verdad? Sí, seguimos, porque ya había hecho este video, lo vuelvo a hacer, sobre si la fe es un don de Dios. Enuel Hernández, que es calvinista, cree que la fe es un don de Dios. Que si Dios le da la fe al hombre. O sea, que el hombre es salvo si Dios le da la fe. Y Dios le da la fe a quien Él quiera. Es lo que, ¿verdad?, creen los calvinistas. O sea que Dios predeterminó desde antes de la creación a quien le daba fe y a quien no le daba fe. No es una decisión del hombre, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, que no tiene la capacidad de tomar esas decisiones, según los calvinistas. Y entonces Rubí Rosado cree, ¿verdad?, que la fe es para todos y que la fe no es un don de Dios. Él cree que la fe es algo innato en el hombre, en la persona, y que el hombre tiene la capacidad de creer o no creer. O sea que la fe la produce el hombre. Ahora, no es un regalo de Dios. Según él, no es un regalo de Dios. Ahora, yo estoy en la posición del medio, donde creo que uno tiene un poco tiene una cierta verdad y el otro tiene otra cierta verdad. Yo creo que sí, la fe es un don de Dios, pero no es porque Dios imparte la fe a quien Él quiera, sino que sí es una decisión del hombre creer. Porque yo lo veo basado en que cuando Dios crea al hombre como creador, Dios no está creando un mueble, Dios no está creando un automóvil, Dios no está creando un barco, Dios está creando lo que serían sus hijos. Dios está creando un ser que tenga la libertad de tomar decisiones. Por eso, ¿verdad?, Dios le dio a Adán y Eva en sus comienzos. Sí, Dios le dio una cierta ley. Le dio unas ordenanzas a seguir. Haz esto y te va a venir mal. Pero si desobedeces estas ordenanzas, la paga del pecado o la desobediencia sería la muerte. Entendemos, ¿verdad? Yo entiendo que esa capacidad es la gran capacidad de la creación. Porque como decía, el hombre puede crear sillas, puede crear mesas, puede crear muebles,
pero no puede crear un ser vivo con la capacidad de tomar decisiones. Ahora están hablando de una computadora que va a tener la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. No es lo mismo, mi hermano. Inteligencia artificial, lo que sea, eso es simple programación. Simple programación y la computadora no va a tener una decisión racional al punto de tomar decisiones correctas, basadas en moral, eso es un salpa afuera. Tú tratar de ponerlo a una máquina a tomar decisiones sobre... Una máquina te puede dar opciones basadas en su programación. Opciones. Basado en la programación ya determinada. Pero en el hombre, Dios le dio la capacidad de poder tomar ciertas decisiones. Y es por eso que el engaño podía manipular estas decisiones. El engaño puede manipular estas decisiones. Y de eso se valió Satanás para usar el engaño, usar la astucia, usar sus malas obras para poder interferir con la decisión del hombre, en este caso de Eva. Entonces, seguimos por ahí. Voy a leer, estaba buscando en las concordancias, en mi librito de concordancias, que lo tengo hace muchos años. Yo no sé ni de cuándo se escribió esto, pero son muchos años. Entonces, en ese librito de concordancia, estaba buscando sobre creer, ¿verdad? Y en el libro donde más aparecen textos sobre creer es en el Evangelio de Juan. Una lista más grande. Entonces, pero vuelvo otra vez al punto, ¿verdad? De Juan 3:16, donde se menciona la obra de Dios resumida en Juan 3:16 en cuanto al deseo de Dios de que el hombre sea salvo, ¿verdad? Pero es un deseo por amor, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ves? No es un deseo de capricho, no es amor lo que se manifiesta en Dios. Dios, por ese amor que siente por su creación, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha lo dio. Entonces, cuando vemos que la palabra dar, aparece en este texto, dar, ¿acaso dar? Si yo te doy algo, y te lo doy de gratis, ¿cómo se puede considerar eso? Si yo cojo este micrófono y se lo doy a alguien, ¿qué esa persona consideraría que es mi micrófono? ¿Acaso no sería un regalo? Porque yo no estoy exigiendo nada a cambio. ¿No sería un regalo? Yo sí quisiera que usara bien mi micrófono. Yo sí quisiera que no lo cogiera y lo tirara para el lado. O sea, yo le puedo decir, no lo botes, no lo rompas. ¿Ves? Ponerle ciertas opciones para que respete mis regalos. Entonces, en el caso, ¿verdad? La palabra dice que Dios, por ese amor que siente por el hombre, le dio. Dice que ha dado a su unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? En todos estos textos, hasta del 16 hasta el 21, no se menciona la palabra fe. Vamos a leerlo. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el requisito que se da aquí? Dice, para que todo aquel que en Él cree.
para que todo aquel que en él cree, acuérdese, en el comienzo, volvemos a decir, está esta parte de la obediencia. Dios crea al hombre y depende que el hombre crea en su ordenanza, en la ley que le puso para que el hombre pudiera vivir tranquilamente en el huerto conforme a la obediencia a Dios. Esto estaba en creer. ¿Qué le hizo Satanás a Eva? Quiso cambiar esa postura de creencia que ella tenía en las palabras de Dios, confiar en si haces esto vas a vivir o si desobedeces mueres. Y entonces volvemos a la enseñanza del árbol, ¿verdad? La enseñanza figurativa del árbol, porque no voy a profundizar en eso ahora. Voy a usarlo según lo dice el texto, a esa enseñanza figurativa del árbol, y que Eva le dice, no, que Dios ha dicho que no podamos comer ni tocar el árbol. Y entonces Satanás dice, con que Dios ha dicho. ¿Lo ves? No, lo que pasa es que Dios no quiere que tú hagas tal cosa, porque si lo haces, vas a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Distorsionó la verdad. Le distorsionó la verdad a Eva por la amistad que se creó entre ellos dos. Pues digo, no voy a entrar en el tema, ¿verdad?, de el pecado original, pero siguiendo por ese lado. Aquí se está cambiando el sistema. Ahora Dios está diciendo que nos da, que nos regala, como que nos lo regala que a la humanidad. Se lo está regalando a Rolando nada más. A la humanidad, al mundo. Dios le regala al mundo ¿cómo lo pondríamos? Un objeto de fe. Un objeto que producirá fe. Y se lo regala al mundo. Dice, para que todo aquel que en él cree, todo aquel, no dice solamente a los que Dios le imparte fe. Dice, para que todo aquel que en él cree, como una acción que sale de la persona. Creer es una acción que sale de la persona. Si esto no fuera así, no estuviéramos nosotros en la condición en la que estamos ahora. Por la que Dios tuvo que dar a su Hijo como un objeto de fe. Entonces, dice, seguimos leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El propósito no era condenar al mundo. Pero seguimos. El que en él cree, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ves? Pero primero dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no creer. Esto parece sencillo, se lo estoy explicando. Pero eso yo lo sé, eso es sencillo. Pero si fuera tan sencillo, pues no tendríamos estos debates que vemos hoy en día y que entonces exista un grupo que se llame calvinista, otros grupos que se llamen arminianos, otros grupos que sea, ¿verdad?, evangélico. O sea, cada uno creyendo unas ciertas definiciones de palabras y de expresiones que no son las mismas, no es un mismo sentir. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre.
del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en el nombre. ¿Ve? El nombre como un objeto de fe. El unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ve? Algo que sale de los hombres. Por la condición caída en la cual está el hombre. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Entonces, esto que está aquí, si lo comparamos, le paso una página. Y voy a Juan capítulo 5. Estaba en Juan capítulo 3. Voy a Juan capítulo 5. Dice Jesucristo, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. La aplicación Hijo del Hombre tenemos que saber qué es lo que se dice en Daniel. Cuando se habla, ¿verdad?, de las bestias, cuando se habla del anciano de día que está sentado en el trono, cuando dice que venía uno como Hijo del Hombre. Y todos los judíos, ¿verdad?, de aquel tiempo conocían que la exposición o la expresión Hijo del Hombre se refería al Mesías. Por eso siempre le decían a Jesús Hijo de David o Hijo del Hombre, dado a entender que el Mesías sería Hijo del Hombre, descendiente de David, y que establecería el reino por el linaje de David. Pero se hacía ver que el Mesías sería un hombre, Hijo del Hombre. No que Jesucristo era hijo de José, pero sí era hijo de María, engendrado por el Espíritu, como un hombre. Me preparaste cuerpo, decía el Señor. Entonces, pues como iba diciendo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, vendrá hora, no te maravilles, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, oirán su voz. Y dice, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Lo ve? Con lo que estaba leyendo en Juan 3, dice, volvemos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, yo estoy bien, a mí nadie me tiene que... Usted ve eso de sus propios hijos, cuando hacen las cosas mal y usted los quiere reprender y te dicen, yo sé lo que yo hago, tú no me tienes que decir nada. Y tratan de esquivar, ¿verdad?, el que se les llame la atención o se les corrija sus errores. Pues muchos hombres son así, no quieren enfrentar a Dios. Entienden que nunca lo van a enfrentar, que nunca se van a encontrar con Dios. Por eso rehuyen de la verdad y de la realidad, escondiéndose tras el ateísmo, el agnosticismo, como que estas cosas van a hacer que yo no tenga que enfrentarme a Dios. Eso es según ellos creen. Según ellos creen. Por eso dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que no se les llame la atención de su maldad. Entonces esconden esto tras ideas fantasiosas como el ateísmo, ideas de necio.
Porque entonces el hombre se convierte en un necio. Ahora, vuelvo y leo acá. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, ¿dónde están los que hicieron lo bueno? Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, ¿ve? Mas el que practica, no es que sea 100% establecido en la verdad. O sea, una persona que no se equivoca, una persona que no comete errores, sino que está hablando del que practica la verdad, del que quiere mejorar, del que quiere perfeccionar su vida. ¿Lo ves? No está diciendo que Dios está llamando a como dijo Jesús en otra ocasión, los sanos no tienen necesidad de un médico. Quien tiene necesidad de un médico son los enfermos. Pero el enfermo quiere sanar. ¿Lo ves? O quien que está en un hospital quiere empeorar y morirse. No, el enfermo está en una cama. Ahí como yo estuve en el hospital hace poco, estando en esa cama incómoda que a veces no podía dormir porque me tenían que estar levantando a cada momento, a cogerme sangre o a ponerme una inyección por el cuestión de la presión. Pues imagínense, yo loco por sanar y salir de ahí, no por empeorar y quedarme más días ahí. O sea que más el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad se refiere a la persona que quiere cambiar, que quiere mejorar. ¿Entiende? Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta persona viene no a actuar tras bastidores, viene a poner su cara. Viene a presentarse como es delante de Dios y a practicar la verdad delante de Dios. Y sus obras van a ser hechas en Dios y corregidas por Dios, porque esta persona no tiene miedo que Dios lo corrija. Dios lo va a corregir porque Dios al hijo que ama lo corrige. Todo va a la par. Ahora, seguimos. No sé si, ¿verdad? Creo que hasta ahí he sido bastante claro de que aquí no se menciona ni la palabra fe, sino el creer. Para que todo aquel que en él cree. Bueno, vamos a comparar eso entonces con otros textos. Voy a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 17, que es el verso que usan mucho los adventistas, los calvinistas, que Dios son tantos, mi madre. Ay, Señor. Entonces, litologistas. El 17 dice así. Voy a leer algo un poco más, mire. Voy a leer del 14. Dice, ¿cómo pues invocarán? El 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Ves? Es rico para con todos los que le invocan. Todo el que cree en su nombre. Para los que le invocan. ¿Cómo le invocas a Dios? Creyendo. La forma de invocar es creyendo. Los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero como dice Juan en capítulo 3, todo el que cree, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que cree, los que vienen a la luz, los que practican la verdad, la practican. No es que son los perfectos, no, la practican. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Lo ves?
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no creen, no pueden invocar, porque está en la creencia. Invocar está en la creencia. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas. El evangelio son buenas nuevas. Eso es el evangelio, buenas nuevas. Entonces, cuando en Juan está hablando de creer en el nombre, está diciendo conocer a Jesucristo. Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Si no han oído del nombre de Jesucristo, cuando dice el nombre de Jesucristo, está hablando de todo lo que compone a Jesucristo. Por eso le decían hijo de David, por eso le decían el hijo del hombre, y entre otras cosas. Cada una de estas expresiones definía la obra de Jesús, lo que él vino a hacer, que ya estaba profetizado, y ellos mismos lo confirmaban con sus palabras, porque creyeron. Para llamar a Jesús hijo de David es porque tenías que haber recibido un conocimiento previo de eso para creer. Entonces, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, Mas no todos obedecieron. Hay un pasaje de Pablo, ¿verdad? Que Pablo dice que la fe no es de todos. No es de todos creer. Líbranos el Señor de hombres malos y perversos, porque no es de todos creer. ¿Quiénes son estos hombres malos y perversos? ¿En cuál posición están? En la posición que leí de Juan capítulo 3, donde dice, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Estos hombres malos son los que en sus conciencias tratan de bloquear la reprensión de Dios. Tratan de bloquear el llamado de Dios. Ellos lo hacen, se autoflagelan ellos mismos. Y volvemos, crean posiciones y crean ideas que les aparten de Dios en cuanto a sus conciencias, pero no a la realidad de que pueden apartar a Dios de sus vidas, de que Dios los llame, de que Dios amó tanto al mundo, ¿no ves? Pero ellos crean y producen, es como el casco de Magneto. ¿Sabes Magneto? El de los hombres X. El profesor X tenía la capacidad de usar las mentes de otras personas, entrar en las mentes de otras personas. Pero había un material que el cual su poder no podía traspasar. Y le hacen un casco a Magneto para que el profesor X no pudiera controlar ni entrar a la mente de Magneto. Todo el que en su ama a la maldad, todo el que quiere justificarse por medio de obras, todo este tipo de personas lo que están haciendo, estos ateos, estos agnósticos, estos que reniegan la fe, es como si se pusieran el casco de Magneto
para que el llamado de Dios no entre. Pero esto lo hacen ellos por sí. Porque ellos amaron las tinieblas. Hay gente que dice, no, el diablo los tiene atados. Sí los tiene atados, pero es porque ellos así lo quieren. Porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Es una decisión personal de ellos. Ellos amaron más las tinieblas que la luz. Ellos no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas, para que Dios les llame la atención, para que Dios les corrija. Ellos no quieren que Dios les corrija. Entonces, crean ese casco de magneto. Por eso dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, que es el texto principal aquí, así que la fe es por el oír, y por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Ese creer que decía Juan en capítulo 3. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento Jesucristo, ellos mismos estaban siendo enseñados por Dios. Según la profecía decía que Dios mismo enseñaría. Jesucristo dijo, esta profecía se está cumpliendo aquí frente a vosotros. Están siendo enseñados por Dios mismo. Entonces, siendo que ellos estaban siendo enseñados por Dios mismo, pues podían tener la decisión de creer, porque se les estaba dando un objeto de fe, un motivo de fe, para producir fe, para fundar fe. Entonces, el hombre tiene la capacidad de creer. El Dios le dio al hombre en esa semejanza a Dios, esa decisión de poder creer. Ahora, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿En dónde se produce la fe? Mira, vamos a ponerlo desde este punto. Si yo digo que la fe es mío, la fe es mía, sale de mí, eso quiere decir que yo estoy creyendo en mí mismo. Serían estos motivadores personales, que yo no estoy diciendo, no se puede mezclar una cosa, ¿verdad?, con otra. Pero si yo creo en mí para salvación, en que yo me puedo salvar por mí mismo, ¿ves? Esa es mi fe. Esa fe la estoy produciendo yo, aunque me lleve a las pailas. ¿Me entiendes? Aunque me hunda yo mismo, porque yo mismo no me puedo salvar. Pero si yo creo que yo mismo me puedo salvar, pues esa es mi fe. Yo creí en mí mismo. Yo creí en que yo mismo me puedo salvar a mí mismo. Y entonces esa es mi creencia y esa sería mi fe, aunque yo no pueda producir lo que yo proclamo que estoy creyendo. ¿Me entiendes? Y esa fe no sería un regalo de Dios. Porque esa fe la estoy estableciendo o fundando yo mismo, porque al creer aparece la fe. Está el poder decisional de creer, y al otro lado lo que Dios está ofreciendo es el motivo o objeto para que se produzca la fe. La decisión de creer
Por eso es que se predica el Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque los hombres no quisieron venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas. Se venían el casco de Magneto. Entonces, Dios está ofreciendo la verdad. Por eso Jesucristo siempre decía, yo soy la verdad, mis palabras son verdad, para que tu fe estuviera fundado en Él. En que Él era la verdad. Y que lo que Él hablaba, el espíritu que salía de su boca, la palabra cortante, como espada de dos filos que sale de su boca, sea donde se funda tu fe. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo que debemos de fundar, establecer nuestra creencia sobre la roca o nuestra casa? Pero en sí lo que está hablando es de nuestra creencia, de nuestra fe. Digo nuestra fe porque una vez yo creo en algo, esa es mi fe. Aunque sea correcto donde la funde o incorrecto. Ahora, voy a leer otro texto para explicar esto mismo que acabo de decir. Ahora, Jesucristo dijo que construyeran o fundaran su casa sobre la roca. Pero hay otros que fundan su casa, y cuando hablamos de casa estamos hablando de fe, y cuando hablamos de casa hablamos de fe. Fundan su fe sobre la arena. ¿Entiende? O sea, sobre una obra del hombre que es tonta. Porque quien funda una casa sobre un material movible que se puede remover fácilmente, ningún hombre va a fundar una casa en la arena. Va a ir al desierto y va a tener una casa en la arena donde la arena se va a mover y se va a caer. Luego la otra arena la cubre y no hay quien la encuentre. Ahora, si tú fundas tu casa sobre la roca, va a estar firme y va a permanecer por siempre. Pero Jesucristo le estaba hablando de la fe y le estaba diciendo, mire lo que le estoy diciendo de que es una determinación del hombre, porque le está diciendo, le está dando la decisión al hombre de escoger o la arena o la roca. ¿Quién está fundando la casa? El hombre. Según él está contando, no hagas tu casa sobre la arena. ¿Ve? No tomes una decisión como esta y la fundes en arena. Todos esos que creen en todo lo que dice la NASA, lo que dicen ciertas supuestas personas profesionales, en otras 20,000 cosas que lo que hacen es alejar, como la evolución, alejar al hombre de Dios, sacar a Dios del medio del sistema, pues son personas, eso es arena. Muchos de esos que creen que la ciencia del hombre es más grande que la ciencia de Dios, están fundados sobre arena. Pero ¿qué? ¿Dios los llevó a fundar su casa sobre arena? ¿O poner su fe en la arena? Sobre la arena. No, mi hermano, eso es decisión de ellos. Decisión de ellos. Y todavía tú los ves peleando en Facebook, en YouTube, en todos lados, defendiendo tonterías. Ahora, el hombre que pone su casa en la piedra, funda su casa en Dios, sus obras son reprendidas. Aquellos no quieren que Dios les reprenda sus malas obras. Eso queda aún más claro que claro. Entonces dice,
Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto tiene mucho que decir. Si vemos aquí, ¿no han oído? No. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿De quiénes? De los que anuncian. De los que anuncian. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Sí lo conoció. Pero a este Israel hay que aplicarle, mas no todos obedecieron al evangelio. Mas el que no cree no viene a Dios para que sus obras no sean reprendidas por él. ¿Qué hacía Jesús? Reprendiendo las obras malas de los israelitas. Mayormente pues de los fariseos y de los líderes religiosos. De aquellos que creían ser santos y agarraban piedras rápido para matar. Entonces dice, cuando ellos mismos se debían de apedrear a ellos mismos. Entonces dice, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos. O sea que esto se dijo esto lo dijo Moisés en su tiempo. Moisés en su tiempo dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces Jesucristo vino a la casa de Israel, a las ovejas del pueblo de Dios. ¿Vino a qué? A hablarle, a llevarles la luz, mas la luz vino al mundo. Primeramente a Israel. Por eso usted puede ver, mire, voy a explicarle esto rapidito. Por eso usted puede ver que en las promesas en el Antiguo Testamento siempre se dice, y haré esto con la casa de Israel, o haré esto con la casa de Judá, porque era para ellos. Por eso usted dice, no, pero ahí es Israel espiritual, o ahí está hablando de la casa de Judá espiritual. Esto era para ellos primeramente. Jesucristo vino a reclamarle, a llamarle la atención a ellos, a reprender sus malas obras. Por eso se mete al templo, donde se ve los cambistas haciendo negocio en la casa de Dios. Jesucristo sabía esto, pero llegó el momento de enviarle el mensaje. Y empieza a volcarle las mesas, a dar con un látigo. Porque le estaba llamando la atención a ellos, reprendiéndolos a ellos. Pero ellos no querían que sus obras fueran reprendidas. Ellos se llenaron de celos, se llenaron de ira. No dijeron, sí, estamos mal. Vamos por mal camino. No se arrepintieron de sus malas obras. Entonces Dios decide, así como Israel en tiempos antiguos se fue tras dioses falsos y causó celos en Dios para provocar a Dios a celos, así Dios dice que va a provocar a celos a Israel.
Entonces Dios fue donde Jesús, Dios tomando el cuerpo, me preparaste cuerpo, va donde Israel a llevarles el mensaje, a llevarles el objeto de fe. Israel no quiso, mas no todos obedecieron al evangelio. Entonces, como estas promesas eran para ellos, Dios dice, si vamos a matar el becerro gordo, alguien se lo va a comer. Voy a matar el becerro gordo y alguien se lo va a comer. Y quienes se están comiendo el becerro gordo son ese pueblo. Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Lo ves? Entonces, ellos no creyeron por decisión propia, no porque Dios no quiso darles fe, sino porque ellos decidieron no tener fe, no creer al evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. Entonces, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Vuelvo y digo, tú tienes el poder de creer o no creer, de venir a la luz o alejarte de la luz. Entonces, pero si crees, cuando crees en el nombre de Jesucristo, es donde se funda la fe, donde aparece la fe. Y la fe se funda en la piedra o se funda en la arena. Pero si fundas tu fe sobre la piedra, ahora mismo, para ir terminando, vamos a leer esto rapidito. Tengo aquí 1 Corintios 2. Tengo que hacer esto rapidito. 1 Corintios 2. 2 y 5. Voy a tratar de leerlo y no darle mucha explicación. 2 y 5. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ese es Pablo hablándole a los corintios. Y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como hacen muchos predicadores hoy en día, que creen que porque saben de ser coach y todas estas cosas, pues pueden, ¿cómo se dice? Filosofía, positivismo. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la arena. Para que vuestra fe no esté fundada en la arena, porque la arena se remueve, la arena desaparece, se derrumba. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, ¿te va a dar Dios una fe para que la funda sobre los hombres? Te va a dar, si la fe viene, es un regalo de Dios, en ese sentido, sale del hombre, pues el hombre sí puede decidir poner su sabiduría, su fe en la sabiduría de los hombres. Yo le creo más lo que dicen los filósofos griegos, yo le creo más a lo que dicen los científicos humanos. Si hay Dios, si no hay Dios, ¿cuándo se crea la vida? Yo prefiero creer en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios, que es el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Ve por dónde vamos? Entonces, si
Dios es quien nos regala esa fe. Dios nos regala esa fe es cuando aceptamos el Evangelio de Jesucristo conforme al poder del Evangelio, no basado en sabidurías humanas, en creaciones humanas, porque aún en el mismo movimiento, ¿verdad?, del cristianismo a través de los tiempos, muchos decidieron creer en sabidurías de hombres. Y por eso tenemos montones de iglesias y religiones y personas que han puesto su fe en la arena. ¿Entiendes? Cuando tú crees correctamente en el Evangelio sin adulterar, cuando tú crees en un Evangelio sin adulterar, es que tu fe está fundada en la roca. Cuando tú obedeces las palabras de Jesús, ahí es cuando dice, es cuando tu fe está fundada en la roca, cuando vienes a la luz para que tus obras sean reprendidas. Así que vamos a dejarlo hasta aquí porque se me está agotando la batería del celular y no quiero hablar una hora más. Así que, mi hermano, ya seguiremos hablando sobre estos asuntos, pero la fe es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la fe salvadora viene del Evangelio. Y el Evangelio es un regalo de Dios porque Dios ha dado a su Hijo, ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree sea salvo. Pero si tú quitas a Jesucristo de esta ecuación, de este medio, nunca nadie sería salvo. Por eso Jesucristo es el regalo de Dios al mundo. Si tú no lo ves así, yo no sé qué más, ¿verdad?, podemos hacer, pero la fe salvadora está en que tú pongas tu fe en el lugar correcto. Dios te continúe bendiciendo.